Este no es un video para las personas que creen que el cambio climático no existe. De hecho, si eres negacionista o escéptico climático, huye. Deja tu dislike rápidamente y huye mientras puedas porque esto no es para ti. Este no es un video donde vamos a desmentir los argumentos más comunes que usan las personas que no creen en el cambio climático. Tampoco es un video donde nos vamos a burlar de quienes no comprenden la física, química y todas las ciencias que de cierta forma son necesarias para entender este fenómeno. Lo que sí vamos a hacer es exponer las motivaciones y los mecanismos que hay detrás de los negacionistas climáticos, así como quienes se benefician de que exista el escepticismo. Pero antes de eso queremos dejar algo muy claro. El cambio climático sí existe, está teniendo efectos dañinos en la sociedad y cualquiera que no crea en ello es simplemente porque no le conviene creer. Así es, escuchaste bien, no le conviene que el cambio climático exista, porque han invertido tanto en construir un mundo alrededor de la idea de que el cambio climático no es real, que les es simplemente imposible aceptar la ciencia que lo demuestra. Y ahora sí, déjanos tu like para que se equilibre la fuerza de ese negacionista que nos dejó su dislike y comparte este video. Y suscríbete, por supuesto, a Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. Todo comienza cuando Bernie se registró por equivocación al Congreso Internacional sobre Cambio Climático. Venga, no más, pues qué emoción, a ver qué nos depara esta nueva experiencia, ¿no? Esta nueva conferencia. Y bueno, como pueden observar aquí en esta gráfica que hice, demuestro que no hay evidencia de que el cambio climático exista. ¿Qué? Pues resulta que esta conferencia internacional sobre cambio climático, organizada por el Instituto Heartland, es una conferencia donde se reúnen negacionistas del cambio climático de toda clase, de los cuales muy pocos son científicos o con conocimientos formales en el área, pero que se disfrazan con títulos apantalladores y se hacen pasar por expertos. Esta es una estrategia clásica de los negacionistas. Bueno, pues yo creo que sí le vamos a dar el trabajo aquí de profesora de matemáticas, ¿eh? Su currículum es increíble. Oye, dice que trabajaste en la NASA cuando se lanzaron los cohetes a la Luna. No, bueno, no ayudé a eso específicamente, pero sí trabajaba ahí cuando se lanzaron. Ah, ok. Bueno, ya. Bueno, pero sí tienes especialidad en matemáticas, ¿no? Ingeniería, lo básico. Bueno, en realidad yo era chef de la NASA durante esos momentos, pero cuenta, ¿no? En esa conferencia, algunos dicen que el cambio climático no existe, otros que sí existe, pero que no lo causa la actividad industrial, otros que sí existe, pero que no hace daño, en fin, aquí hay de todo. La idea es juntarse y hacer bola para que cuando vaya a pasar una ley para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, ellos puedan refutar diciendo que hay un panel de científicos cuyas investigaciones contradicen el cambio climático. Pero a decir verdad, la ciencia que se comparte en esas conferencias son datos viejos que ya han sido desmentidos, verdades a medias o a veces de plano cosas completamente inventadas. Félix, hey, ¿qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Oye, te hablo porque fíjate que estoy en una conferencia que está loquísima. Es de personas que no creen que el cambio climático existe. Si tú crees, o sea, está cañón. ¿Y tú sabes por qué se puede deber esto? O sea, ¿a qué se debe? Ok, lo más seguro es que se deba a los sesgos cognitivos. En este caso en específico se debe al sesgo de confirmación, si no estoy equivocado. Ay, güey, a ver, manéjamela más despacio, a ver. Sí, no te preocupes, mira, armo un video y te lo dejo acá arriba, ¿va? Órale, ya, chido, gracias. Pues resulta que después de ver el video de Habías Pensado, que lo puedes encontrar en la descripción, nos quedó claro que el negacionismo climático es un ejemplo de sesgo de confirmación, que se refiere a elegir con pincitas los datos que te convienen o que se alinean con tu forma de pensar, sin importar que los datos sean verdades a medias o de plano inventados. De esta forma, si un negacionista climático se entera que hubo una nevada en Nueva York, esta persona lo verá como una confirmación de que el cambio climático no existe, sin tomar en cuenta que eso es parte de la variabilidad natural del sistema climático y que lo importante son las tendencias a largo plazo, no los eventos puntuales. Y sí, por un lado tenemos aquellos que creen fervientemente que el cambio climático no existe y a quienes el sesgo cognitivo los tendrá como hámster dando vueltas por toda su vida. Pero hay quienes tienen un panorama más amplio del tema y a pesar de que se han dado cuenta por medio de las publicaciones científicas de que el cambio climático sí existe, sus intereses y su riqueza están tan arraigados a los valores que nos trajeron al problema del cambio climático que resulta importantísimo que a toda costa siempre exista una fuerza opositora al cambio climático. De hecho, el Instituto Heartland, que está detrás de estas conferencias de negacionistas, en su tiempo también negaban que fumar causara cáncer y lucharon porque no se regulara la industria del tabaco. O sea, otra prueba de que por dinero, pues baila el perro.
Pero esta conferencia no es un caso aislado. Viene de una larga tradición de empresas e individuos que tratan de ocultar los hechos para seguir llenándose los bolsillos a costas de las personas. Esta tradición comenzó con las empresas que no solo han negado el cambio climático, sino que han financiado campañas multimillonarias para que la gente crea que el cambio climático no existe, como el caso de ExxonMobil, cuyo equipo de investigación sabía desde hace muchas décadas que el petróleo que estaban extrayendo del subsuelo iba a dañar a la sociedad debido al cambio climático, y aún así decidieron esconder su investigación y financiar campañas para convencer a la gente que el cambio climático era una conspiración. Es por eso que negar el cambio climático es una cuestión de justicia ambiental y social, porque quienes suelen propagar este tipo de ideas son aquellos a quienes les conviene para el bolsillo y que no se verán tan afectados por los estragos del cambio climático. De hecho, aquí puedes ver nuestro video de cómo los millonarios se defenderían del cambio climático, mientras que quienes van a ser los más afectados no tienen el capital ni el poder individual para empujar leyes o políticas que los protejan. Por eso debemos unirnos en colectividad ante esta amenaza. Así que comparte este video, que es algo importantísimo, y suscríbete a nuestro canal para seguir informándote de contenido ambiental y social. Yo soy Bernie Bastien, su Capitán Planeta. Y yo, Reza Pila, reportando desde conferencias de negacionistas. Y esto fue Planeteando. Gracias por vernos, planetarios. Ya saben, dejen su like, suscríbanse y dejen un comentario. Nos vemos en la que sigue.